Entendido. Comenzamos con risas. Esto es Travesía Beatle del 14 de febrero 25, Día del Amor, la Amistad y el Dinero. Sus cuates Sergio Cardoso, Gabriel Santos y Salvador Mendiola les saludamos en esta travesura con la memoria del cuarteto de Liverpool, los Beatles. Los Beatles hicieron historia desde el principio. Proclamaban las notas del primer LP de la banda en marzo de 1963. Fue una afirmación audaz para un grupo beat con un sencillo que encabezó las listas, pero el impacto posterior de los Beatles en la cultura de los años 60 puso su importancia histórica, si no su significado, fuera de toda duda. La noción de que representaban el espíritu de los años 60 quedó firmemente establecida en la prensa británica a finales de 1963. Alcanzó aceptación mundial después de su conquista de los Estados Unidos en 1964 y se conservó a perpetuidad hasta la disolución de la banda a finales de la década. Desde entonces, su importancia crece y crece día con día sin parar. Nosotros tres realizamos estas conversaciones sobre ellos y su trascendencia sociocultural e histórica. Aquí estamos en pantalla. ¿Qué tal, amigos? Sergio Cardoso saludando, Gabriel Gabriel, Santos buenas tardes, traviesos. viendo, Salvador Mendiola. Hoy el tema es el inicio de la invasión británica, la llegada de los Beatles a los Estados Unidos y su presentación en el programa de Ed Sullivan, pues que, aunque lo discuten algunos y ya por discutirlo lo validan, fue un día que cambió la historia del mundo. Lo afectó, lo trastornó y vean mi pelo, es parte de los efectos. Entonces, te cedo la palabra, Gabriel, para que iniciemos nuestra conversación sobre este importante momento de la historia mundial. Bueno, buenas tardes, amigos traviesos, Salvador, Sergio. Pues vamos a hablar de los datos duros, ¿verdad? Que aunque sabemos que el show de Ed Sullivan fue algo muy importante para la carrera no solo de los Beatles, sino en general para toda la invasión británica, les voy a dar los datos así duros para que los tengan más o menos como parámetro. El primer show, ¿verdad? Obviamente en vivo, ¿verdad? Fue el 9 de febrero de 1964. Se habla de que había 700 lugares ahí en el auditorio y un aproximado de televidentes de 73 millones, ¿sí? Entonces, ¿qué canciones interpretaron ahí los Beatles en vivo? No como ahora mucho playback. Tocaron All My Loving, Till There Was You, I Saw Her Standing There y I Want to Hold Your Hand, que en ese momento eran las presentaciones y sus primeras composiciones, ¿sí? Luego viene eh, una segunda presentación, o un segundo, digamos, mini concierto, que fue el 16 de febrero de 1964. El primero pues fue en Nueva York y el segundo fue en Florida. Y bueno, ahí los Beatles se dieron el agasajo de estar en la playa, en albercas que probablemente vamos a ver, y ahí tocaron una canción más que fue, doy el- la lista que fue She Loves You, This Boy, All My Loving, I Saw Her Standing There, For Me to You, I Want to Hold Your Hand. Y fue en un hotel ahí en Miami. Hay un programa que lo hemos visto con una mala imagen, pero que hay que mencionar, y no tanto fue un programa, fue una presentación de Ed Sullivan que viajó a Londres, ¿verdad?
a entrevistar a los Beatles con motivo de su película de A Hard Day's Night. Y ahí lo curioso, y por eso lo traigo a colación, es de que presentaron la canción de You Can Do That, que no se presentó en la película de A Hard Day's Night. Esto fue para el 23 de agosto. Después repitieron el segundo programa con los mismos tracklist. Y bueno, la cuarta presentación fue el 14 de agosto de 65 y fue grabada y se transmitió hasta el 12 de septiembre de 65. Aquí cantaron nada más cuatro canciones que fue I Feel Fine, I'm Down, Help y la clásica Paul Solista y Esther. ¿Sí? Luego ya para eso fue en el año 65. Luego viene el año 66, que fue un año pues muy complicado en la carrera de los Beatles. Ya no se presentaron en vivo, grabaron dos, bueno, en sí se grabaron tres de cada una de las canciones y nada más mandaron dos al show de Ed Sullivan, que fue Paperback Writer y Rain, ¿sí? Que después ya las tuvimos en DVD ya listas muchas de las presentaciones y circularon las varias versiones en, en el submundo Beatle, en la piratería. Y esto fue el 14 de abril, se grabaron esas dos, Rain y Paperback Writer. Aquí lo que quiero resaltar es de que ahí conocieron a Michael Lindsay Hawk, que después entró en Let It Be. Ya para 1967, y seguramente muchos ya conocen este video, se presentó Hello Goodbye. Hubo varias tomas también, ¿verdad? Y esto se grabó en el teatro de Brian Epstein. Entonces, y afortunadamente se conservaron para gusto de los fans y las varias tomas que hay, que seguramente Sergio se ha de acordar que son como cuatro o cinco, en unas cuando están con los trajes del Sargento Pimienta, otros con unos trajes muy, pues, bonitos y otros jugando ahí como eran chistosos los Beatles. Esa fue la presentación número 6, ya no fue en vivo. Y la última fue en el 15 de febrero del 70, nada más mandaron dos videos de la película de Let It Be, que fue Dos de Nosotros y Let It Be. Eso es así, a grosso modo, lo que se tienen de datos duros, ¿no? Y aquí hemos estado viendo una selección de fotos de la primera presentación, en donde esta foto de esta bebé, pues no sé si sea trucada o fue Photoshop o fue algún arreglo, pero nos da a entender que año 64. Y bueno, vemos a la niña y luego viene otra, que creo que es la que sigue, Salvador. Bueno, aquí se ven esas tomas y son originales, el monitor. Esta también me gustó mucho porque, pues sí, se ven ahí a los Beatles en el show de Sullivan, en el primer show de Ed Sullivan, el 9 de febrero de 1964. Y eso sería todo por mi parte, por lo pronto, Salvador. Sí, correcto. Agregaría, la foto es trucada porque si se fijan ya hay una videocasetera sobre un televisor de los televisores ya de los años 90, pero la construcción me parece interesante porque es la presentación de los Beatles y el efecto que provocaron justamente en nuestra generación. Supongo que en 64, Sergio y tú, Gabriel, eran de la edad probable de estas niñas. Yo tenía 11 años, pero Éramos ese... más jóvenes, yo y Sergio. eh, 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 No eh, éramos tan traviesos. si me permites decirlo como se decía el 14 de febrero cuando estudiaba en el Politécnico, en esa época todavía andaban saltando de una bolsa paterna a otra bolsa paterna para evitar resultar hijos de mujer de la calle. Esa no me la sabía. O sea, ya habían nacido ustedes en 60. Ya, yo sí ya había Ya. nacido. Bien, Sergio, Un ¿qué año. nos Sí. comentas tú al respecto? Eh, bueno, los datos que nos comparte aquí Gabriel son muy eh, interesantes y nos dan una idea plena de lo que fue la carrera de los Beatles en el show de Ed Sullivan, ¿no? Digamos, sería como un apartado o como un tema totalmente
aparte de lo que es la carrera de los Beatles, ¿no? Respecto a mí, a las presentaciones, bueno, cada que tengo oportunidad y veo este tipo pues, de presentaciones, de shows, me sigue realmente erizando la piel ver cómo las chamacas y jóvenes también, cómo se emocionan de ver al cuarteto cantando, ¿no? Reacciones verdaderamente espontáneas, originales, ¿no? En donde se ve pues ese poder que tenían los Beatles. Respecto al primer show, bueno, me llama la atención y eso pues habla bien de ellos. Todos sabíamos, vamos, y en el mundo se sabía que realmente el líder de la banda era John Lennon, y sin embargo, en la primera presentación en Estados Unidos, que parecería que hubiera sido lo que correspondía, pues quien llevó ahora sí que el banderín de líder fue Paul McCartney, porque pues prácticamente las 5 canciones que presentaron él es voz solista, ¿no? Digo, en I Want to Hold Your Hand lo alterna con John y desde luego George en She Loves You le hace segunda, pero realmente quien se lleva, digamos, la imagen de ser el que más aparece en la cámara es Paul, y eso habla bien de ellos porque no había esa, esa envidia o esa competencia, esa, esas ganas de querer robar reflectores, ¿no? Es decir, eligieron por alguna razón esas canciones y compartieron el escenario, eh, vamos, dándole a la gente lo mejor que tenían. Y eso a mí me sigue agradando mucho ver cómo se plantan en el escenario. Esto que decía, incluso el micrófono de John siempre está un metro y medio al frente respecto de George y John, y la misma, perdón, de George y Paul, y la misma transmisión también me parece, pues vamos, de alguna manera sintomático el que no le dan todo toda la imagen, toda la cámara a Paul, la van alternando, a Ringo también lo, lo la toma es constantemente hacia él, se ve cómo está disfrutando el concierto, lo alegre que está, y de verdad es un show que, vamos, yo no sé, en aquel entonces, efectivamente, como dices, Salvador, yo era este, casi lactante, ¿no? Este, entonces, desde luego no vi esa presentación, pero igual viendo estadísticas o los números, quizás ahora no imaginamos lo que significaba ver a los Beatles en aquel entonces y tener una audiencia de 73 millones de personas ahí pegados al monitor, ¿no? Hoy en día, bueno, yo no sé, por ejemplo, el Super Bowl que acaba de pasar, no sé cuánta gente lo vio, pero son otros, pues ya son otros tiempos con una tecnología y con una manera digamos, quien es aficionado a este tipo de espectáculos, pues trae su móvil y lo ve aunque esté viajando en el autobús, ¿no? Y acá no, acá los 73 millones de estadounidenses se dieron cita, esperaron el momento y todo el mundo encendió su televisor, diría yo que casi como cuando, de eso sí me acuerdo, cuando se anunció la llegada del hombre a la luna, ¿no? Todo el mundo expectante y aquí también toda la gente esperando ver la presentación de estos 4 eh, abanderados de la ola inglesa. Te cedo la palabra, Salvador. Gracias, Sergio, y también con eso digo gracias, Gabriel, por lo que ya comentaron. Y entonces señalo ya detalles interesantes. Los Beatles van a lograr mucho de su efecto mundial a través justamente de la televisión. Van a ser, considero yo, la primera banda de música popular que va a llegar a la fama mundial
eh, primero por la televisión y luego por la radio y los discos, considerando entonces como importante dentro del hecho histórico de esta presentación con Ed Sullivan, el acontecimiento de que son el ingreso de la cultura popular viva en la televisión, que hasta entonces era como una refriteadora o recuperadora de lo que daban la radio, el teatro, el cine. Con la presentación de los Beatles, la televisión empezó a tener personalidad por sí misma. Es importante considerar también cómo llegan los Beatles a este programa. Allí es importante ver que eh, prácticamente 7 años antes se acababan de conocer Lennon y McCartney y se habían reunido para hacer los Parrymen. De ese lapso van a ir a tocar en Hamburgo, van a ir a tocar en Liverpool. En Liverpool va a empezar a ocurrir algo extraño, inusual, que es eso que comentaba Sergio, el efecto sobre el público. Un público que reaccionaba, digamos que idílicamente ante los héroes del rock y gritaba y los quería tocar, con los Beatles empezó a interactuar, dirían psicoanalistas, histéricamente. Había un verdadero sistema de llamada y respuesta que encendía al público, y eso va a conseguir que ya para cuando los va a visitar Ed Sullivan a Inglaterra, a Londres, él ya nota que están causando un efecto sensible en ciertas personas entre 14 y 24 años que no se veían los héroes del rock anteriores. Y de ahí la decisión de llevarlos al programa, porque empiezan a ver que reúnen multitudes. Y de esa manera, el día 7 de febrero de 1964, la salida de los Beatles rumbo a Nueva York y su llegada es ya todo un acontecimiento mediático. Digamos que cuando llegaba un presidente o un gobernante al aeropuerto de Nueva York, en esos años había un conjunto de 25 o 30 periodistas y cerca de 200 fotógrafos para tomar la nota. La llegada de los Beatles va a duplicar ese número y no son presidentes de la República, y prácticamente cuando llegan a Nueva York parecía que nadie los conocía. Un locutor de radio famoso en ese momento, Murray Lacar o Murray Decay, gran locutor del surf y el rock de los Beach Boys, transmite, llega la sorpresa británica y lo dice en la radio temprano en la mañana, y ya para el momento en el que el avión está llegando, hay 50,000 personas alrededor del aeropuerto. Ahí corrijo el mito, porque hasta nuestro amigo Hugo García Michel dice que había 1 millón de personas. Si los hubiera habido, nadie hablaría de Woodstock, pero 50,000. Yo recuerdo, porque yo estuve ahí en la bola, cuando llegó Polanca a la Ciudad de México, debemos de haber sido como 300 personas. Y pues prácticamente babosos fans, pero 50,000 niños, niñas y jóvenes esperando ver a los Beatles, cambiaba la conducta de la juventud y lo que significaba la música popular. Con eso creo que se puede medir esta importancia histórica que les otorgamos a John, Paul, George y Ringo, porque sus efectos sobre lo que llamaré la masa popular fueron fuertes y notorios. Se discute si fueron o no fueron una revolución. Yo digo que si durante los siguientes 4 años siquiera la 12ª parte de la población juvenil del planeta Tierra trajo flecos como ellos, sí fueron una revolución.
porque nadie se peinaba como Mick Jagger o como Eric Burdon. Nos peinábamos como los Beatles. Y de ahí nos dejamos la barba, el bigote y demás. Pero ya este efecto inicial que se volvió televisivo y de ahí se volvió también, antes que nada, de medios como revistas, Live, que va a ser importantísima en la gloria de los Beatles. Cuando supe que habían estado en Nueva York, yo que ya los había escuchado, me tuve que poner de acuerdo con el cartero que llevaba el correo postal a mi casa para que no se fueran a robar el live y sí llegara con la foto de los Beatles, porque me enteré que ya se los estaban robando por tener esta foto y poderlos ver, porque en México nadie los vio en la tele, solo lo supimos por notas de periódicos. No había todavía en las revistas de rock gran interés por ellos, y entonces quienes empezábamos a incendiarnos, queríamos tener live, que en un lapso de febrero donde salen retratados en la alberca, a agosto, donde ya salen retratados de traje, serios, porque ya los dejaron de ver Beach Boys y ya los vieron la invasión británica, algo muy serio cambió en mi vida, en la de Gabriel, en la de Sergio, y calculo que probablemente en varios millones de personas de ese momento histórico. Cuando los Beatles se presentan con Ed Sullivan, la población total del mundo era de 4.000 millones de habitantes. En este momento, para el Super Bowl, éramos 8.000 millones y la televisión ya es dueña del planeta. En 64, la televisión era una cosa muy gringa o algo muy aburrido en tu país. Y los Beatles algo afectaron para que ahora estemos viendo pantallas y ya no revistas ni periódicos. Ya lo dijo brillantemente Sergio. Esto tiene que ver también con la llegada del ser humano a la luna. Pero esto es nuestro. La llegada del ser humano a la luna era de la NASA, de Kennedy, si quieren. Pero los Beatles se empezaron a volver de quien quería y empezamos a ser mucha gente. Esa sería mi primera intervención sobre este gran momento histórico. ¿Quieres continuar, Gabriel? Sí, cómo no. Bueno, pues fíjate que un poco en discordancia contigo. Correcto. Fíjate que ya habíamos tenido dos fenómenos, bueno, históricamente hablando, filológicamente, sí había habido un tal Frank Sinatra que Sí, también ocasionaba este impacto sobre todo en el género femenino. Se hicieron y se han hecho y se siguen haciendo estos estudios psicosomáticos o psicológicos sobre el por qué eh, el sexo femenino transpira cuando ve a un artista. Estaba yo viendo este de Chayanne, que también las muchachas estaban gritando y que le dicen que es su esposo y bueno, cosas de ese tipo. Que a nosotros obviamente por ser del género masculino pues no nos llaman mucho la atención. Ese fue primero Frank Sinatra. Y después otro que se presentó en el show de Ed Sullivan, pero que le pidieron a los camarógrafos que nada más lo tomaran de la cintura para arriba, fue el rey del rock, sí, Elvis Presley. Entonces, cuando viene el fenómeno de los Beatles, ni Frank Sinatra ni Elvis Presley eran compositores, sí, ¿verdad? Los Beatles llevan su propio arsenal de música, grabada ya, aceptada en toda Europa y sobre todo en el Reino Unido. Entonces ya la carga de Ed Sullivan cuando los lleva, ¿verdad? A Estados Unidos, sabía que el producto era bueno, sí, ¿sí? Y provocaron la misma histeria en las féminas de esa época y en nosotros, ¿verdad? Como caballeros, como hombres, pues nos dio por dejarnos el cabello largo, lo que tú ya mencionabas, y yo me recuerdo que a mí me tocó esos peinados que ahora se usan, que le llamabas a la broche, que te metían la sí. máquina y nos veíamos horribles. Y ver a estos, esta foto a mí me encanta, regrésala tantito.
Esta foto me encanta porque se puede regresar, si no, déjala así. Estas melenas que traían ellos, no, eran sensacionales y todos nos queríamos ver identificados. Ese fue el inicio, ¿verdad? Fue el inicio de la bitlemanía en el continente, digamos, en lo que era las Américas o la gran explosión que se dio, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, y recuerda también que en el 63 hubo un evento muy trágico que muchos sociólogos han querido, pues, decir que influyó en la aceptación del cuarteto, que fue el asesinato de John Sí, F. Kennedy, que decían sí, que los americanos estaban así como dolidos, como decepcionados. Entonces hubo varios factores que hicieron para que estos admirados por nosotros, pues surgieran a lo que son ahora, ¿no? Y el producto, que luego nos encanta hablar sobre el capital, bueno, pues era un producto bueno, muy claro, bueno y muy vendible, ¿verdad? Y lo que menciona Sergio me gustó porque dice, bueno, el que llevó la batuta de las canciones y composiciones, pues era el más músico de los tres, que era Paul sí, McCartney, ¿no? Que hasta la fecha sigue siendo un buen músico. Y bueno, me gustó ese concepto porque sí realmente es. eh, pero la canción de todas las que mencioné, la que más me gusta es donde canta John Lennon This Boy. guau, Porque ha habido comentarios de que en This Boy John era así medio indeciso, porque y la cantó magníficamente. Sale, adelante, Salvador. A ver Este, qué nos dice Sergey. Sergey, No, bueno, comparto con ustedes lo que comentan, me hacen recordar también momentos de mi vida en esa época. Efectivamente, yo también, como todo, pues joven, adolescente, bueno, de hecho, yo era niño cuando la invasión británica, pero en fin, los ecos de esa invasión todavía se reflejaban en mí cuando era adolescente. Cabello largo, me acuerdo que incluso cuando iba a hacer yo mi servicio militar, traía yo el cabello largo, no me lo quise cortar, me lo, me lo peiné con vaselina y pasadores y me tomé la foto y después pues otra vez ya tenía mi cabello largo, ¿no? Sí, efectivamente nos influenciaron mucho los Beatles. Eh, de la presentación, a mí mencionaba yo lo que me impacta de ella. Eh, hablabas tú, Gabriel, o Salvador, de los 7 años que habían transcurrido desde que se conocieron hasta esta fecha. Y efectivamente Esa foto me encanta. vemos ahí a cuatro músicos que pues tenían un dominio del escenario verdaderamente fabuloso, muy aplomados, verdaderamente manejaban, quizás sin saberlo, quizás por mera intuición, todo lo que aprendieron en Hamburgo, ¿no? De cómo manejar al público. Ellos en ningún momento se ven nerviosos, realmente salen a tocar como lo hacían en la caverna y sin ningún complejo, ¿no? Eh, Admirados, creo yo, hay ciertas miradas de Paul McCartney hacia el escenario, hacia el público, en donde, y de Ringo también, donde como que se sorprenden de ver, pues, cómo tienen a todas esas chicas americanas comiendo de su mano, ¿no? Hay incluso de varias edades en el público se ven una Ujú. chica de unos 13 años y otra Cierto, ya más sí. madura de unos 30 y verdaderamente es una presentación en televisión disfrutable todavía hoy después de 60 años, ¿no? No es todo un hecho histórico. Hablabas tú, Salvador, si era lícito decirlo, manejarlo como una revolución. Yo creo que sí, fue una revolución cultural, ¿no? Es decir, a veces tenemos el concepto de revolución como una revolución armada, siempre pensamos en nuestra revolución mexicana, en la revolución rusa, pero se nos olvida, por ejemplo, la revolución industrial, ¿no? Que sin armas, pero cambiaron
el acontecer del mundo, y aquí también los Beatles, ¿no? Sí, de una manera, desde luego, pacífica y musical, cambiaron la manera de pensar y de ser de nuestra gente, nos revolucionaron en ese sentido, es una revolución. Quizás estábamos todos medio adormilados, en fin, y con la llegada de los Beatles, el mundo se aceleró, ¿no? Y tal fue el aceleramiento que después, como, justamente como, voy a exagerar, como el desembarco en Normandía, ¿no? Es decir, llegaron los Beatles en avanzada y después llegaron los Rolling Stones, The Yardbirds, en fin, una gran cantidad de músicos ingleses que, que, que ya no cabían en el propio Reino Unido, ¿no? Los Animales, en fin, de Herman Hermits, en fin, todos estos músicos ya tenían que salir del país a conquistar nuevas audiencias. Bueno, esto aporto, esto comento. Les dejo la palabra, compañeros. Ahí intervengo yo. Este, por lo que dijo Gabriel y con sentido del humor, y le pido a nuestras amistades que estén aquí de traviesas Beatles con nosotros traviesos, que lo entiendan como travesura, pero al mismo tiempo como un hecho histórico. Don Arrigo Cohen Anitúa, no sé si lo recuerdan, se presentaba ¿Cómo con no? Jorge Saldaña, Con Jorge Saldaña, sí. un gran lingüista, filólogo, publicista. En una conversación con él, él me hacía notar lo que dijo Gabriel, que ya Elvis y Sinatra habían hecho gritar a las niñas de tobilleras, pero que él veía, y ahí va mi comentario cómico, pero de él, de su boca, lo repito, decía: la diferencia de los Beatles es que Sinatra y Elvis. Elvis Presley, cuando termina el concierto, las bancas quedan todas calientes de cómo se pusieron las niñas con tobilleras, pero cuando se presentan los Beatles, las bancas chorrean. Ajá. Y si se ve esa diferencia, esa es la que yo noto que pasó con los Beatles, que lo que era un grito, voy a decir, histérico, quizá de aturdimiento, con los Beatles se convirtió en un acto sexual. No diré en un acto sexual como de papá y mamá, pero sí de extraña sensualidad y erotismo, que yo lo recuerdo brincando en el cine donde vi por primera vez a Hard Day's Night. Pero entonces, ¿qué de eso en estos vibrares de los Beatles y por qué perduran hasta ahora? Luego sí noto que algo que va a ser decisivo en este momento del triunfo de los Beatles, como la ola inglesa y la invasión británica, tiene que ser Brian Epstein. Él logró integrar las cuatro mentes, logró el punto decisivo, la presencia de Ringo, y luego saberlos conducir a ese momento del 7 de febrero, donde se enfrentaron a lo que yo diría lo peor y lo mejor de la prensa norteamericana en el aeropuerto Kennedy, donde llegaron. Fue una entrevista tremenda, está en YouTube, y se ve que cuatro muchachos de 20 años les responden a viejos de 50 cada cosa brillante, con un humor, con una claridad de no vamos a cambiar el mundo, pero vea qué está pasando, que creo que esto vuelve muy significativa esta estancia en Nueva York y con Sullivan. Luego leía para comentar hoy una entrevista que le hicieron a Paul McCartney cuando empezó su gira con Wings en 72, creo. Le decía a un periodista: me inquieta que nos acabamos de presentar en una universidad y ahí di una plática y un joven me preguntó, me dijo: cuando salió el Sargento Pimienta, todos dijimos, el mundo cambia en 2 años. Estamos en 72 y no ha cambiado nada, Paul. ¿Qué me puedes decir? Y Paul dice: yo me quedé callado porque la respuesta me la tenía que dar él. Yo no llamé a nadie una revolución. Y sin embargo,
me preguntaron por ella. Y eso es, creo, lo que nos tiene aquí conversando. Algo pasó muy intenso. Yo digo, en el lado del cuerpo, de carácter erótico, libidinal, algo nos movieron en el tímpano, diré, y nos enamoraron los Beatles. Luego, en el nivel económico, de pronto vimos unos héroes de nuestra clase social que estaban logrando triunfos enormes y fama. Todas esas cosas que alguien al principio de los sesentas creía que se conseguía con una guitarra y cantando. Ujú. Luego, en lo político, empezaron a meter una serie de sueños utópicos, no políticos, pero sí utópicos, amor libre, nuevas formas de relacionarse socialmente, reconsiderar el amor en pareja, que yo digo que sí afectaron al mundo. Pero entonces también como un detalle interesante y periodístico, armando y desarmando mitos, el día 14 de febrero, hace 61 años, entiendo, a las 9:25 de la mañana, en el hotel donde estaban en Miami para hacer el ensayo al día siguiente y la presentación el domingo de la segunda vez de los Beatles en América, Tony Barrow, el agente de prensa, entró en contacto con la revista Life, que estaba conmocionada por lo que estaba ocurriendo después de la primera presentación, y le dijeron, queremos un reportaje con los muchachos norteamericanizados, que no salgan de trajes, que no salgan como en Liverpool, ¿no? Acarreando bultos para barcos, sino que los queremos ver en una alberca de Miami. Y ahí llegó el periodista Bob Gomel al hotel donde estaban alojados los Beatles con todo el elenco de Ed Sullivan y se enteró que había ahí 25,000 personas y que los Beatles solo podían salir de su habitación a un elevador que bajaba al sótano, y las fotos que él pensaba tomarles en la alberca del hotel, dijo, se va a armar aquí una revuelta. Los sacó por el sótano y se los llevó a una casa donde le dijeron, ahí viven estrellas de cine y ahorita está desalojada. Y ahí entiendo que fue la primera vez que los cuatro muchachos se pusieron un traje de baño los cuatro juntos y se metieron al agua de esta alberca que por los datos que entiendo estaba como a 18 grados centígrados. O sea que estaba fría, fría, fría. Y ahí les tomaron estas fotos que se van a convertir la portada de Live, donde yo los vi por primera vez a colores. Y creo que medio mundo de los que en 64 los empezamos a querer entender, así los vimos por primera vez, porque solo 70 millones de gringos los vieron en la tele. Y después de la segunda vez, pues ya eran 150 millones. Eso habla de muchas cosas de nuestra historia cultural, que tenemos que ir platicando, cómo nos fuimos recibiendo en México, cómo pasó lo que era un efecto de adolescentes a ir transformándose en un efecto mundial, con efectos financieros, religiosos, políticos, sexuales, alimentarios, que todavía no alcanzamos a medir. Ahí llego ya en mis comentarios sobre este importante momento que fue del 7 al 15 de febrero del año 1964 entre Nueva York y Miami, con un ratito en Washington. Les cedo las palabras, quito nuestras transparencias de la pantalla. Pues mira, eso que esa entrevista que mencionas que le hicieron a Paul, de Sí, este fan que le cuestionó sobre si hubo una revolución, yo creo que sí la hubo. sí, sí, Cambiaron la cultura, ya lo decía Sergio, cambiaron la cultura, la forma de pensar, la forma de vestir.
obviamente no es una revolución económica, no íbamos a pasar de ser capitalistas a ser socialistas. Sí, Si no, ahorita todo el mundo quisiera irse al sueño soviético, ¿no? O al sueño cubano. No, se van al sueño del dólar, al sí, sueño del euro, sí, al sueño de la libra. Entonces, eso no quiere decir que estos sistemas económicos sean perversos o pervertidos. Simplemente así es el sistema, ¿no? claro. Entonces la revolución sí está, ¿verdad? Se dio. Los Beatles fueron los primeros que actuaron en un estadio, ¿verdad? Entonces todos los Beatles abrieron brechas, ¿verdad? Por donde muchos más han caminado y el mismo Paul McCartney sigue transitando en conciertos y Sí, los tres hemos ido a verlo y lo hemos disfrutado. Entonces la revolución sí se dio, ¿verdad? Estoy muy sí, consciente de eso y bueno. Pues esta primera presentación, ese 9 de febrero, los catapultó a la historia universal, a la historia universal, ¿eh? sí. Sería, y por eso estamos aquí en este Zoom en vivo. Sergio, ¿qué cuenta? Lennon dijo en uno de sus momentos de locura, me da miedo empezar a pensar en los libros de historia donde ya salgamos nosotros. Y ya pasó. O Ya sea, ya hay pasó, sí. libros de historia donde no están ahí solamente como unos muchachos gritones, con bellas voces, sino como este acontecimiento histórico, ¿no? Un evento de la historia. Creo que don Ferdinand Brodel, gran historiógrafo francés, dice que es raro encontrar fechas en la historia que sean significativas para mucha gente. Y yo sí creo que al menos los 70 millones que vieron a los Beatles ese el primer domingo de Ed Sullivan, que fue el 8, ¿no? El 8 de febrero, Sí. fue una cantidad realmente anormal en los hechos históricos. Lo decía en una de mis clases. Imagínense cuánta gente fue a ver que le cortaran la cabeza a Luis XVI. Les Se lo digo, si había merece. 15,000 era un chingo. Y la mayoría pues no escribieron nada de eso. María Antonieta también. Sí, pero le cortaron la inspiración. Pero entonces, en medir la historia, porque luego hay personas que dicen, ¿por qué si son tan de izquierda o son tan buena ondas, Sergio, y Gabriel y Salvador, no hablan mejor ¿qué será? De Rosa Luxemburgo, ¿no? Y yo insisto, hay algo revolucionario y al mismo tiempo algo espiritual que solo encuentro en los cuatro muchachos de Liverpool, porque los que me conmueven son ese John, Paul, Estando haciendo George. una revisión de lo que es de la música en general, es la música, ¿verdad? Incluyendo voces, no percusiones, guitarras, es el único evento que estimula todos los sentimientos del ser humano. Claro, El claro. pensamiento, la imaginación, la atención, la afectividad, la inteligencia, ¿no? Mm. Entonces decían que este tipo de reacciones, por lo que estábamos viendo en la revisión del tema, Sí. este tipo de reacción en las muchachas, y recuerdo un comentario de George Harrison que decía que en París le gritaban, ¡ay, George, George!, ¿no? Con ese idioma que tienen tan hermoso los franceses, y a él se le hacía raro, porque pues, siendo gente de puerto, pues ya te imaginarás, ¿no? Entonces, por eso esa revolución musical, pues se dio con los clásicos, ¿verdad? Se ha dado en el transcurso de la historia, y como dice Sergio, pues la revolución, desde la revolución industrial, hasta la cuarta, quinta ola de Alvin Toifer, pues estamos actuales. Pero Sí. ya algún día comentaremos cómo esa emoción Y que ahora ya es alguien para niegue. Taylor Swift, Sí. para Maluma, para el mismo Chayanne y hasta el mismo Luis Miguel. Y que alguien diga que no hubo una revolución con la minifalda. El bikini también, cuéntalo. Y el monomikini. Pero bueno, entonces creo que hemos logrado una bella charla otra vez entre los tres sobre un acontecimiento que nos tiene aquí siendo amigos y traviesos. Nos interesa ampliar la travesura, amigas y amigos.
estamos contactando con más gente de Cuate, gente interesada en la historia, la cultura, y que quieran escuchar o conversar sobre los Beatles para validarlos, para juzgarlos bien y para crear lo que seguimos sintiendo, esta enorme ola de amistad que se originó en 1957 cuando se conocieron Paul y John. Yo siento que eso es lo que viene creciendo como olas, olas, diré, zaratustreanas, nietzscheanas, de amistad y no de odio al judío o al nazi. No, una voluntad de amistad que yo digo que sigue funcionando bien si dices John, Paul, George y Ringo. Ya saca chispas decir Yoko, ¿no? Pero también si dice George Martin, dice, no, no, sí, y o no, ahí se valida, o no, sí, que es algo que sí noté, Sergio, en las Ajá, presentaciones, no está ecualizándolos George Martin. Oigo una no cuadratura perfecta de voces e instrumentos, en la primera presentación, hasta después de She Loves You, ya se entonan y suenan mejor, pero ahí siento que era el problema de tocar en un auditorio que gritaba y no considerar los micrófonos de la mm, televisión. Pero eso sí. también, para lo que decías, los vuelve un magnífico grupo de garaje y pues así podríamos seguir, como siempre decimos, un siglo platicando los tres sin parar. ¿Qué más, Gabriel? No sé, ya que Sergio ya nos diga. ¿Cómo No, bueno, cerrar? han tocado ustedes puntos que efectivamente no podemos extendernos, pero Salvador, mencionaste la entrevista que dieron en Estados Unidos. Eh, es realmente sorprendente ese manejo que tuvieron de la prensa, ¿no? Eh, Muchachos de 22 años, ¿no? Respondiendo a estos tiburones que además iban con toda la intención de comérselos vivos, ¿no? Y les dieron la vuelta y Sí. respondieron con mucha seguridad y con mucha postura, ¿no? Por Eso, ejemplo, eso, hay dime. un sujeto que les dice, ¿cómo saben que no son mariquitas? Y Mm. George le contesta, ven y bésanos. ¿No? Y no estaba Brian Epstein diciéndoles qué contestaran. Elvis, Así cuando es. empieza a dar entrevistas, tiene de coach al coronel Parker, que le está Mm. haciendo señales, cállate y demás. El primero que también sé que se atrevió a enfrentarse solo a esta prensa fue Bob Dylan, pero lo hizo hasta 65, después de ver lo que Mm. habían hecho los Beatles. Entonces sí hicieron cosas muy serias en términos incluso de opinión pública, de entrevista, periodismo, cómo se presenta una banda de música ante su público. Y dejo de Sí. interrumpirte, Sergio. No, no, no. Bueno, tu aporte, Sador. No, bueno, pues todo esto habla justamente de que ellos sin saberlo tuvieron un entrenamiento en Hamburgo, en la caverna, en fin, todo lo que hicieron fue experiencia acumulada y tenían pues esa chispa y esa agilidad mental para responder, ¿no? Sí, Diríamos, haciendo también otra alegoría, eran los tres mosqueteros y D'Artagnan, ¿no? Que sí. cuando los atacaban se defendían y si uno no podía, el otro le apoyaba y así siempre se fueron, es decir, se apoyaban ellos mismos y lograron sortear pues todo este ánimo que había de destrozarles, ¿no? Ese es un dato, vamos, un dato interesante. Otra cosa que no mencionamos, hemos hablado de la influencia o de cómo nos formaron o nos deformaron los Beatles, pero no solo fue a nosotros, ahí están los ecos de su revolución. Eh, Billy Joel cuenta, y lo mismo Bruce Springsteen, lo mucho que fueron influenciados.
estas dos chicas de Heart, Ann Wilson y Nancy Wilson, también eran unas niñas cuando les vieron en el show de Ed Sullivan, y de ahí, así como John y Paul, cuando vieron a Elvis y a Buddy Holly, bueno, y a Bill Haley en la película Rock Around the Clock, así también los Beatles influenciaron a mucha gente que después nos, nos ha dado música que nos sigue deleitando, ¿no? Entonces, esa es otra manera de ver la revolución y los ecos y diría yo incluso hasta la marea que generó el tsunami de los Beatles, ¿no? O sea, fue un verdadero tsunami esto que ellos provocaron, y después de varios años todavía había olas o hubo olas y marea que seguía siendo resultado de ese tsunami. Bueno, comento esto porque son datos que, digamos, poco se hablan o poco se analizan, pero en charla de amigos, pues, pues vemos qué importante fue esta presentación de los Beatles, esta foto que estoy viendo aquí también, donde está Brian Epstein, pues sí, caray, qué clase de tipo, pese a lo que se diga, sí, sí. o de sus preferencias, qué clase, ¿no? Que eso también, yo no lo sé, pero nosotros consideramos a los gringos, a los americanos, siempre como muy fachosos, ¿no? Ajá, Y los Beatles, pues con esta elegancia proverbial que tienen los caballeros ingleses, creo que eso también este, eh, sedujo a las chicas del tiempo, ¿no? sí. Les hizo ver a estos chicos, pues pues muy bien presentados, que esa es obra de Brian Epstein. Sabemos cómo vestían los Beatles 2 años antes, Sí. y cómo Brian Epstein los pulió y les aconsejó y les dijo qué cosas no deben hacer en el escenario, y esa es la imagen que les pulió Brian Epstein. Adelante, amigos. Ahí yo aporto esto. Entiendo que para la primera presentación, George se había enfermado de neumonía y Sí, que en el estudio llegaron a ensayar primero Ringo, John y Paul, las posiciones y la iluminación, y de ahí provienen estas fotos donde nada más están ellos tres. Ya eso es. luego a George parece que le inyectan algo, un antibiótico o algo, ya se siente mejor y sale a ensayar, y ahí son estas fotos con este traje gris que él trae puesto, porque no sabe cómo llegaron ellos a ensayar, pero llega y ensaya, están las fotos, y ya cuando se presentan, los cuatro están vestidos de negro. Eso es parte de lo que es nuestra travesía y travesura, ayudarles a nuestras amistades que se interesan por los Beatles, de decir esto es antes, esto es en este momento del tal día, esto es después, para conservar la memoria real, pues de lo que llamaré humildemente el milagro Beatle, y no nada más hacer crecer los mitos. Gabriel, ¿qué más nos Pues yo dices? concluiría, como ya han mencionado ustedes, la importancia de esta visita, de todo esta vorágine que después llegó a toda Latinoamérica, ya habían conquistado Europa y seguimos nosotros, ¿no? Quizá barreras del idioma, pero muchos, como dice el clásico Calderón, que gracias a los Beatles aprendió a hablar inglés, ¿no? Entonces, es una anécdota que él ha contado siempre. Bueno, los Beatles por siempre. Claro, yo gracias a los Beatles, le diría al maestro Calderón, aprendí a apuntar para dónde está Liverpool. Donde me digan, yo puedo apuntar para dónde está Liverpool. No sé dónde esté la Meca o para dónde esté Roma, pero para acá que apunto es Liverpool. Amigos, nos vamos despidiendo. Sus traviesos cuates, Sergio, eh, Hasta mañana, amigos. ay, perdón, me trabé con los apellidos.
porque iba a decir Sergio Santos. Todos somos Bueno, traviesos. yo Este, soy santo nada más. y yo soy Diablo, pero un gusto para quienes hayan aguantado toda la transmisión. Un abrazo. Esperamos seguir platicando con más amistades. Gracias a mis amigos Y Gaby y bueno, Sergey por esta charla del 14 de febrero. Un abrazo de amistad. feliz Día del Amor y la Amistad. Hasta luego, amigos. Hasta luego.